El objetivo de esta parte del curso es ver el segundo método de aprendizaje no supervisado que vamos a ver, que es lo que se llama análisis de clústeres, y es una herramienta vital en todas estas cosas de machine learning, aprendizaje estadístico, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Déjenme contarles en este video algunas ideas muy generales, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Una matriz como las de siempre, ¿no? Que tiene n filas y tiene p columnas. Y vamos a pensar que cada fila es un punto de p dimensiones, ¿no? O sea, si esto es la matriz X, ¿está bien? Que tiene filas, ¿está bien? Que tiene filas. Esta matriz es n por p, ¿está bien? Estamos viendo a cada una de las filas como si fuese un punto, ¿está bien? Por ejemplo, las X podrían ser notas que se sacaron en exámenes distintos alumnos. O sea, si cada uno de estos es un alumno, estamos viendo a cada alumno como si fuese un punto. O sea, las notas de cada alumno como si fuese un punto de p dimensiones. Entonces, cada columna se corresponde con una variable. Por ejemplo, podríamos tener 40 alumnos y 4 preguntas en un examen. Entonces, cada alumno es un punto. En este caso, lo que tenemos son 40 puntos. ¿Está bien? En donde cada punto acá, si hay 4 preguntas, cada punto tiene dimensión 4 en este caso. Es muy importante eso, ¿no? Un clúster es un grupo de puntos. ¿Está bien? Y el objetivo es dividir los puntos en clústeres, ¿está bien? En grupos, de modo que los puntos adentro de un grupo, de un clúster, sean muy similares y a su vez distintos a los de cualquier otro clúster. Es muy importante entender esta idea porque en cierto sentido la forma en la cual vamos a resolver el problema de aprendizaje no supervisado es dando una definición precisa de qué entendemos por grupo. Entonces fíjense que grupo acá tiene que ver con dos cosas. Lo que está dentro de un grupo tiene que ser muy homogéneo y a su vez tiene que ser muy distinto de lo que está en otro grupo. Es esa doble tensión lo que genera una especie de definición de grupo. Es muy importante eso. Entonces, el insumo básico del análisis de clúster es lo que se llama la idea de disimilitud o dissimilarity, ¿no? Piensen en la siguiente cosa. Supongamos que yo tengo dos puntos, el punto Y y el punto Z, que son dos puntos en RP. ¿Está bien? Tengo dos alumnos y para cada alumno yo observo 4 notas, en ese caso P es igual a 4. Entonces la pregunta que yo me estoy haciendo es ¿cuán distintos son esos dos alumnos? ¿Está bien? En donde para el alumno Y y el alumno Z, en donde yo observo P coordenadas le hace, por ejemplo, 4 notas para cada alumno. ¿Está bien? Una noción agregada de disimilitud que se utiliza cuando las variables son cuantitativas es la distancia euclídea, ¿está bien? Que es algo así como, fíjense lo que está acá adentro. Acá lo que estoy haciendo es me estoy metiendo adentro de una dimensión, ¿está bien? Y comparo las disimilitudes, ¿está bien? Para cada atributo, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estoy haciendo acá es sumando las diferencias, por ejemplo, las distintas notas para cada alumno, las estoy tomando al cuadrado, porque no me importa si las diferencias son por exceso o por deceso, y después tomo la raíz cuadrada para normalizar. Esto es la distancia euclídea entre dos alumnos, ¿está bien? Que lo que hace es agregar las disimilitudes para cada atributo, ¿no? O sea, esto es bueno para el alumno 1, ¿está bien? Perdón, para el alumno, las diferencias de notas de historia, geografía, matemática, etcétera, etcétera, y después tomo el agregado. Otra versión alternativa es lo que se llama la distancia de Minkowski, que es en vez de ponderar por el cuadrado, es primero ponderar por m y después tomar la raíz m. Es una generalización, también lo van a ver en la práctica bastantes veces. Pero fíjense que dz, en cualquier configuración, me dice cuán distintos son esos alumnos. Si las notas de los dos alumnos coinciden, dxz va a valer trivialmente 0, ¿no? Entonces es atributo por atributo, esa es la idea que estamos discutiendo. Distinta es la disimilitud muchas veces si las variables involucradas son binarias, ¿no? Por ejemplo, supongamos que no son notas y son características. Entonces una característica podría ser una persona tiene televisor o no tiene, la otra tiene piso de material, piso de tierra, la otra persona vive cerca de una parada de colectivo, lejos, ¿está bien? Entonces, una forma estándar y muchísimas es tomar esta medida que está acá, que fíjense que como estas variables valen ceros y unos, lo que mide esta suma es el número de coincidencias. En algunas ocasiones en la práctica es relevante ponderar a los aciertos en forma distinta, ¿no? El ejemplo que aparece muchas veces en los libros es esto. Supongamos que yo tengo dos personas
y les pregunto, a ver, ¿a vos te gusta el fútbol? ¿Sí o no? ¿A vos te gusta, yo qué sé, el cine? ¿Sí o no? ¿A vos te gustan, no sé, la carne? ¿Sí o no? Pero de repente a una persona le dicen, ¿vos hablas griego? Sí, la otra dice, sí, yo también, ¿está bien? Entonces esa característica en común resalta muchísimo con respecto a las otras, ¿no? Entonces por eso es que el hecho de que dos personas hablen griego las hace mucho más parecidas que si las dos personas, yo qué sé, por ejemplo, le gustan las comedias o, no sé, les gusta la carne. Entonces no siempre la forma de ponderar es la misma. El libro de Johnson y Wickham, que después se los voy a contar, tiene, si se fijan en Wikipedia, hay muchísimas alternativas, ¿no? Pero en definitiva acerca de cómo definir similitudes o disimilitudes para variables que no son binarias. Entonces, fíjense la siguiente cosa. Vamos a definir el siguiente concepto, que es la matriz de disimilitud, que es una matriz n por n. ¿Está bien? Acuérdense que n es la cantidad de puntos o personas, en donde la entrada IJ es la disimilitud entre la observación I y la observación J, el punto I y el punto J. La matriz de disimilitud, es el input clásico del análisis de clúster. Es más importante que los datos, diríamos, ¿no? O sea que lo que va a el verdadero input para armar grupos definidos como lo hicimos anteriormente es justamente la matriz de disimilitud, como lo vamos a ver. Fíjense que idealmente los elementos D y J, ¿está bien?, son distancias, ¿está bien? De modo que D es una matriz simétrica, ¿está bien? La distancia entre I y J es lo mismo que la distancia entre J y I, y que la diagonal principal es nula, o sea, la distancia entre uno y uno mismo es cero, ¿está bien? Pero ojo, 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 que no siempre es el caso. En algunos casos hay casos asimétricos, etcétera, etcétera, ¿está bien? Y como vamos a discutir más adelante, ojo que el análisis de clúster que vamos a hacer es muy sensible a la elección de D, ¿está bien? A cómo es que uno defina nociones de similitud, disimilitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer con, o sea, cómo es que va a operar el análisis de clúster a partir de la matriz de disimilitud? Es lo que vamos a ver en el próximo video. Nos vemos.